Soy Santiago Fino, estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública y el día de hoy hablaré sobre la teoría de Grid and Group de Mary Douglas. Ella nació en 1921 y falleció en 2007. Fue una antropóloga y teórica social italiana que trabajó en la tradición durkheimiana. La mayoría de los antropólogos conocen sus obras como Pureza y Peligro en 1966 o Símbolos Naturales en 1970. En otras disciplinas generó literatura como los textos llamados El mundo de los bienes en 1979 o Cómo piensan las instituciones en 1986, entre otras. En su perspectiva argumenta que la organización social institucional exhibe solo una variación limitada en sus formas elementales, aunque en entornos empíricos muchos híbridos de estas formas están disponibles. Estas formas institucionales de organización social y desorganización dan forma y por lo tanto explican causalmente los estilos de pensamiento, es decir, las formas en que las personas clasifican, recuerdan, olvidan o sienten. El mecanismo causal por el cual la organización cultiva el estilo de pensamiento, argumenta la autora, funciona a través del ritual cotidiano. Incluso aquellos que rechazan el gran ceremonial público, como animal social, el hombre es un animal ritual. Durante la década de 1970, la antropóloga Mary Douglas desarrolló un marco bidimensional para las comparaciones culturales, cuadrícula o limitación por normas y grupo o incorporación a una sociedad delimitada. Según Douglas y sus colegas, los cuatro tipos de cuadrícula grupo constituyen configuraciones sociales estables que se asocian a valores o ideologías distintivas: el individualismo, el fatalismo, la jerarquía el igualitarismo. La teoría ha inspirado una gran elaboración, numerosos estudios intrasocietarios, algunas comparaciones controlados entre unidades sociales de diferentes sociedades y algunos estudios transnacionales limitados. Douglas tabuló las dos dimensiones del libro de Durkheim de la variación institucional en la organización social. Este libro se llamó el libro del suicidio de Durkheim. Entonces, la regulación social y la integración social, o como pues ella les llamó, cuadrícula y grupo. Estas formas especifican la organización y el estilo de pensamiento en cualquier entorno, independientemente de la sofisticación tecnológica o el campo de esfuerzo. El texto de Suicidio de Durkheim atendió a la cúspide de las dimensiones, mientras que Douglas se concentró en las formas derivadas deductivamente en las cuatro células resultantes. Estas formas son de jerarquía, individualismo, enclave y orden aislado. Entonces, contrariamente pues a la sabiduría convencional de que existe un problema micro-macro, Douglas argumentó que las mismas formas elementales organizan a personas a grandes y pequeñas escalas por igual. Entonces, metodológicamente argumentó que la investigación debe identificar cosas que son anómalas dentro de las clasificaciones prevalecientes, examinar cómo se tratan o no esas anomalías y tratar de explicarlas funcionalmente. Examinó anomalías empíricas sobre animales, la sociedad, para lo cual revivió la definición de Lord Chesterfield de materia fuera de lugar, de riesgos y peligros. En sus últimos años aplicó su método al antiguo Israel, como se revela en la Biblia hebrea, mostrando cómo se cultivaban distintos estilos de composición entre autores y editores y de diferentes entornos institucionales. Su teoría es un rival completamente específico tanto para los rechazos postmodernistas de la explicación causal como para las concepciones de la lección racional más estrechas de la explicación por referencia a intereses y a un estilo de pensamiento único. Otros investigadores extendieron su teoría suministrando teorías de cambio, dinámica, desorganización, hibridez y asentamiento entre formas elementales.
En pocas palabras, la teoría de la cuadrícula grupo afirma que cualquier unidad social, grupo, organización, sociedad, puede pensarse en términos de dos tipos de condiciones sociales: la incorporación a grupos sociales limitados, que sería el grupo, y la restricción mediante normas impuestas externamente, que sería la red. Estas dos dimensiones abordan dos cuestiones centrales y eternas de la existencia humana: ¿quién soy yo? ¿Cómo debo comportarme? Y el concepto de grupo aborda la identidad. ¿Pertenezco a una unidad social existente o conformo mi propia red social? Mientras que el concepto de red se refiere al comportamiento. Esta mi situación social está protegida por reglas extensas o soy libre de negociar mi propio comportamiento. Los sociólogos que examinan las dimensiones de esta microinteracción, que son Camper y Collins, señalan que las dos dimensiones de Douglas pueden interpretarse como dimensiones de poder, que sería la red, y de estatus, que sería el grupo, y por tanto son variables centrales para el análisis sociológico. El poder o rejilla viene indicado por el grado de jerarquía o clasificación de los grupos, mientras que el estatus o grupo se relaciona con el grado de énfasis en los límites entre la sociedad y los extraños. Para Camper y Collins, la retícula alta equivale a una rigidez de casta, mientras que un grupo alto indica el concepto de lealtades. La identidad fluye de la pertenencia al grupo en esta formulación. Cada una de las dos dimensiones forma un continuo que oscila entre valores altos y bajos y produce cuatro grandes tipos sociales. Las cuatro configuraciones principales de cuadrícula grupo producen cuatro culturas políticas. La cuadrícula baja grupo es el conocido entorno empresarial o individualista, con pocas limitaciones y un amplio margen para forjar y cortar conexiones de red libremente. El segundo cuadrante sería el B y es el entorno fatalista, que está limitado por las fuerzas sociales externas sin la ventaja de la seguridad. El cuadrante C es la cuadrícula alta grupo, es la clásica burocracia weberiana con una clara jerarquía organizativa y una acción racional limitada por reglas. Y el menos conocido es el último cuadrante, que sería el D, que es el grupo bajo-alto, que representa a los igualitarios o sectarios que enfatizan la solidaridad de grupo y deploran la diferenciación social extensiva. Estos igualitarios están preocupados por el mantenimiento de los límites y de la pureza moral del grupo. Los chivos expiatorios son frecuentes en las unidades sociales igualitarias. Cada uno de estos cuadrantes apoya un diferente sesgo cultural. Entonces Douglas, o pues su ideología: la culpa, la oportunidad, el riesgo, el control, la naturaleza y la agencia humana se conciben de manera diferente en los distintos cuadrantes. Así, pues el modelo teórico predice cuatro grandes formas de vida con sus correspondientes ideologías. Según Douglas y sus colaboradores, las diferentes configuraciones de cuadrícula y grupo producen diferentes ideologías. En un contexto de grupo alto, las personas pasan parte de su tiempo interactuando con otros dentro de un grupo con límites claros y fuertes. En cambio, en los contextos de grupo bajo, las personas interactúan como individuos en redes sociales relativamente sin límites. La red alta se produce, según Gross y Reiner, otros autores, siempre que los roles se distribuyan sobre la base de clasificaciones públicas explícitas, como el sexo, el color, la posición jerárquica, el desempeño de un cargo burocrático, la ascendencia en un clan o linaje superior, o el punto de progresión a través de un sistema de grados de edad. Cuando las distinciones clasificatorias solo limitan débilmente la gama de opciones o actividades sociales abiertas
a las del entorno social es de baja cuadrícula. En la de cuadrícula baja a la alta, las opciones del individuo son cada vez más limitadas. Según Douglas, al principio del desarrollo de la teoría, la cuadrícula se consideraba una consecuencia de las limitaciones externas, pero la elaboración posterior de la teoría abrió la posibilidad a una perspectiva más construccionista en la que los individuos crean instituciones para limitar su comportamiento y el de los demás. Entonces, se podría decir que el predominio de los roles pues, atribuidos dentro de una sociedad indica una cuadrícula alta, mientras que los roles logrados se asocian con una cuadrícula baja de la sociedad. Algunos de los desarrolladores de la teoría de la cuadrícula grupo de Douglas han mantenido que todas las sociedades, especialmente las complejas, incorporan 4 tipos de organización, aunque no necesariamente en la misma proporción. Entonces, rechazando la noción de una sociedad, una cultura de Vidalbsky, señala que en cualquier unidad social puede incorporar una variedad de formas de organización. En cualquier sociedad y periodo histórico concreto, una forma de organización puede ser dominante para dar paso a otra forma en un periodo posterior. Cabe esperar un equilibrio dinámico en el que los diferentes tipos de organización compensen las limitaciones de los demás. Las organizaciones individualistas aportan innovación y competencia. Las organizaciones jerárquicas crean autoridad. Y las organizaciones apáticas fatalistas son dominadas por las otras. Y los igualitarios son críticos con el sistema. Estos igualitarios son sectarios devotos de una visión moral y defensores acérrimos de sus límites dentro del grupo. Las 4 combinaciones principales de cuadrícula y grupo forman configuraciones sociales relativamente estables, cada una de las cuales genera su propio sesgo cultural. Dado que tanto la cuadrícula como los grupos son continuos, podemos imaginar un número diverso de ubicaciones sociales empíricas dentro de cada uno de los 4 cuadrantes. Tanto si nuestro objeto de estudio es una única sociedad como una muestra de sociedades. La opinión de otros autores sobre la teoría de la cuadrícula y grupos, según los sociólogos Campbell y Collins, concluyen con más entusiasmo que los rasgos estructurales que están en el modelo bidimensional de la cuadrícula y grupo pueden aplicarse de forma útil no solo a las comparaciones transculturales entre sociedades enteras, sino también a la comparación de las mismas culturas entre sociedades enteras, también a la comparación entre clases y grupos ocupacionales y profesionales. De hecho, pues el modelo se ha utilizado en menos comparaciones transculturales que en comparaciones limitadas de unidades de análisis más pequeñas. En análisis de cuadrículas y grupos ha sido estimulante y fructífero a juzgar por la actividad y los animados intercambios que se dan entre la red europea de teóricos de cuadrículas y grupos y la variedad de temas a los que ha sido aplicado por una variedad interdisciplinaria de académicos. Entonces, mostrando cómo las aplicaciones son análisis intrasocietales o comparaciones controladas de un pequeño número de sociedades. Esta rica producción de análisis intrasocietarios y comparaciones a pequeña escala no ha ido acompañada de una serie igualmente impresionante de comparaciones transculturales. Douglas y sus colegas esperan claramente pues, que el análisis de cuadrículas y grupos sea una herramienta importante para la investigación transcultural. Este artículo da un modesto paso en la evaluación de la utilidad
del análisis de cuadrículas y grupos para la investigación transcultural, planteando una cuestión importante. Aunque la cuadrícula y el grupo parecen ser conceptos teóricamente distintos, pueden medirse como dimensiones empíricamente separadas para distinguir cuatro formas de vida o de organización distintas. La cuadrícula y el grupo deben ser empíricamente y conceptualmente separables. Si no es así, la teoría cuadrícula-grupo debe considerarse como un conjunto de conceptos sensibilizadores sin utilidad demostrada para la investigación transcultural. Muchas gracias.